Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Espero que bien, bienvenidos a Frente, en una mañana que nos vamos a orientar, a analizar a un líder latinoamericano, es decir, acá, donde hay consensos en lo mínimo, pero los grandes objetivos de país no se ponen de acuerdo los diputados de los diferentes partidos políticos. Los nacionalistas continúan condicionando su apoyo a algunas leyes a que se les permita presentar una moción exhortativa para interpelar al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. No sé si tengo que explicárselos por qué. Ya esto lo hemos dicho muchas veces y en todos los medios de comunicación se ha informado sobre el cuestionamiento que ha hecho la oposición política a unas declaraciones o mensajes que en una actividad oficial emitió el actual jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, tomando partido por una causa del gobierno que tiene una iniciativa en el Congreso sin el apoyo de la oposición para aprobar la ley de justicia tributaria. Entonces, para la oposición o alguna oposición, los militares no tienen por qué involucrarse en el debate de estos temas, mucho menos hacer causa común con objetivos políticos de un gobierno. Se había comprometido el presidente del Congreso a cederle la palabra al diputado que presentaría la moción exhortativa, Jorge Zelaya, pero no se la dio. Suspendió la sesión porque dijo que le había salido algo de emergencia, pero ya luego salió un mensaje en X de la ministra de Defensa y precandidata de Libre, diciendo que la oposición quería desestabilizar a las Fuerzas Armadas de Honduras. Luego, ayer en la noche, otro mensaje de la presidenta Xiomara Castro respaldando a su secretaria de Defensa y hablando de nuevo de un golpe de Estado. Al final, terminó la sesión en el Congreso de la República, que según los estudios de algunas instituciones es de los menos productivos históricamente este Congreso que preside Luis Redondo, de los menos productivos. Un Congreso donde las contradicciones, donde las discrepancias partidarias o el pésimo manejo desde la presidencia de este poder del Estado ha evitado los mínimos consensos en el Congreso. La verdad es que esto fue así desde el primer día, desde que se instaló Luis Redondo. Más de la mitad del país arguye que es un presidente del Congreso ilegal. Bueno, y así hemos pasado estos años en el legislativo, en la administración de Xiomara Castro, con estos problemas y controversias en ese poder del Estado. Entonces digo, nos vamos hoy a dejar a un lado todas estas temáticas y vamos a analizar a un líder político socialista o comunista. ¿Qué cree usted que es Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay? Solo sé decirles que es un hombre muy querido, muy popular, muy respetado en Uruguay. Pepe Mujica estuvo varios años en la cárcel, se convirtió en senador, se convirtió también en presidente del país, le dicen el filósofo de la política. En el 2004, si mal no recuerdo, anunció que tenía cáncer en el esófago y hace 5 días pronunció un emotivo discurso casi despidiéndose de los uruguayos y admitiendo que sus días en esta vida estaban por terminar, casi diciendo estoy por morirme. Entonces, yo creo que Honduras necesita reflexionar sobre algunos liderazgos latinoamericanos. Ya les digo que en los años 60 este hombre que ven en pantalla integró el movimiento guerrillero Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, por lo que estuvo prisionero entre 1972 y 1984 durante la dictadura cívico-militar de Uruguay. Acusado él, su cónyuge Lucía Topolansky y otros 8 miembros de delitos como secuestro, homicidio, falsificación de documentos, robo y bueno, y otros delitos por ahí. Mujica
estuvo encarcelado con un vacío legal absoluto, ya que no fue juzgado ni se le formularon cargos. Su detención extrajudicial podría considerarse a todos los efectos un secuestro por los militares. Y la vida política de él: en 1989 fue elegido diputado y posteriormente senador por el Frente Amplio de Uruguay, para luego ocupar el cargo de ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca entre 2005 y 2008. Después de ocupar la presidencia fue electo senador nuevamente, y en las elecciones de 2014 y en las de 2019 digo que fue electo senador. Renunció a este último cargo el 20 de octubre de 2020, retirándose de la actividad política para dedicarse a la militancia popular. En la actualidad es el líder del Movimiento de Participación Popular, sector mayoritario del partido de izquierda Frente Amplio. Fíjense ustedes que este hombre que ven en pantalla, Pepe Mujica, ha sido descrito como el jefe de Estado más humilde del mundo, debido a su estilo de vida austero y su donación de alrededor del 90% de su salario mensual de $12,000 a organizaciones benéficas que benefician a los pobres y a los pequeños empresarios. Les voy a decir algo: es un crítico abierto del enfoque del capitalismo en acumular posesiones materiales que no contribuyen a la felicidad humana. Ha sido elogiado por los medios y periodistas por sus ideologías filosóficas. El Times Higher Education se refirió a él como el presidente filósofo en 2015, un juego de palabras con la concepción de Platón del rey filósofo. Hombre de izquierdas, liderazgo político de izquierdas en América Latina, que ha calificado a Nicolás Maduro como dictador neocomunista. El histórico comunista Pepe Mujica califica como dictador al neocomunista Nicolás Maduro. Ha tenido sus cuestionamientos a los liderazgos de izquierda en América Latina, al consumismo y al capitalismo salvaje. Pero en el fondo es un hombre muy querido. Sí. Es un hombre muy querido. ¿Saben qué? Yo admiro a Pepe Mujica, a sus ciudadanos, a la gente de Uruguay, casi despidiéndose de la vida. Insisto con esta frase: no al odio, no a la confrontación. Se preguntó hace algunos días si con todos sus mensajes y pensamientos le estaba ayudando al capitalismo. No, yo creo que este hombre evolucionó su pensamiento. Evolucionó su pensamiento, Pepe Mujica. No hay que tener el Ejecutivo encerrado a sí mismo. Miren, por eso hoy nos hacemos esta pregunta. Necesita mi ayuda a socializarla entre los hondureños. Luz, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, licenciado Renato. En pantalla el tema de hoy. ¿Qué cree usted nuestros políticos tienen que rescatar de Pepe Mujica? Ese es el tema de hoy. Puede enviar su perspectiva, su opinión a través del número de WhatsApp 9773-6065 y también a través de cada red social. En todas las plataformas digitales nos encuentra fácilmente como Frente a Frente HN. Frente a Frente presentó el tema del día. Y hemos invitado esta mañana para reflexionar sobre el mensaje de Pepe Mujica a la decana de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de UNITEC, Claudia Flores. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está usted? Bienvenida. Muy bien, es un gracias. placer tenerla en el programa. Gracias por estar aquí, muy contenta. Al profesional del derecho, don Gustavo León Gómez. Abogado, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Buenos días, muy bien, Buenos gracias, días. mucho gusto. ¿Vale la pena reflexionar sobre el pensamiento de Mujica? Por supuesto que sí. ¿Vale la pena reflexionar sobre el pensamiento de Mujica, doctor? Sobre todas las palabras que menciona. Las palabras. Porque es sumamente profundo y la verdad es que hay que leer entre líneas cuál es el mensaje que nos está transmitiendo. Correcto. Ya saben ustedes el pensamiento ideológico de Pepe Mujica. Pero es que Pepe en las últimas
décadas, ya siendo presidente inclusive, trascendió, dio un paso hacia adelante, reflexivo, más allá de su ideología, dejándonos un legado para reflexionar. Por eso la pregunta que la repite Luz Madrid, así rápidamente, Luz. ¿Qué deben nuestros políticos hondureños rescatar de Pepe Mujica? ¿Qué debemos rescatar del pensamiento de Pepe Mujica? También nos acompañará el rector de la Universidad Tecnológica de Honduras, el rector de UTH, Javier Mejía, que está en San Pedro Sula. Don Javier, bienvenido, buenos días. Buenos días, Renato, los que le acompañan en el foro en este momento. Es un gusto estar con ustedes esta mañana hablando de Pepe Mujica, definitivamente un personaje que trascenderá más allá de su vida terrenal, porque realmente él está marcando una historia en Latinoamérica. Sí. De este discurso, de este mensaje que escuchamos hace algunos minutos, ¿qué rescata, doctora Claudia Flores? Rescato varios elementos. Por ejemplo, lo que menciona de la inteligencia, tan importante como el capital. El tema de la formación terciaria de que ahora deben de tener nuestras generaciones. Y en tema de educación, esto me llamó mucho la atención. Si no somos capaces como país de educar y de formar a las generaciones que vienen, van a pertenecer al mundo de los irrelevantes. No al odio, no a la confrontación, trabajemos por la esperanza. Yo creo que eso es un rol que todos, en el lugar en el que estemos, debemos servir precisamente para eso, para trabajar por la esperanza, para trabajar por la juventud, para nosotros ser esos portadores y sacar de la mentalidad de ellos lo que son esos mensajes de odio y esos mensajes de confrontación. Entonces yo creo que Pepe Mujica no solo es un ejemplo para los políticos, es un ejemplo para todos, sí. Educadores, empresarios, personas que luchan en la sociedad civil. Yo creo que todos debemos de conocer y leer y estudiar el fenómeno de lo que es este gran pensador y este gran político, pero sobre todo un estadista. ¿Me puede repetir esa frase de los que en algunas décadas serán completamente irrelevantes si en estados como el nuestro, que abundan en el mundo, no somos capaces de reencauzar la educación? Si no somos capaces como país de educar y de formar a las generaciones que vienen, van a pertenecer al mundo de los irrelevantes, de los que no sirven ni para que los exploten. Qué fuerte mensaje. Que no sirven ni para que los exploten. Van a pertenecer al mundo de los irrelevantes, que no sirven ni para que los exploten. ¿Quiénes? Los jóvenes. Los jóvenes. Si el Estado es incapaz de facilitar una educación de calidad, está formando gente que va a ser irrelevante en décadas. Irrelevantes. Y lo pesado de esto es que no sirven ni para que los exploten. Usted rescataba otra frase que me la leía mientras estaba el discurso de Pepe Mujica. Debemos hablar con las fuerzas políticas, no al odio, no a la confrontación y trabajar por la esperanza. Ellos son nuestra esperanza y nosotros podemos transformar vidas. Y nos llega un momento donde el país es pura confrontación, somos la madre de la confrontación. Bueno, hay otras naciones que igual están como nosotros. El problema es que esas otras naciones tienen mejor PIB, su gente está mejor, han alcanzado niveles de desarrollo y tecnología formidables, y nosotros ninguna de esas cosas. Nuestro alimento diario es la confrontación. Y a mí me parece que es oportuna esta frase de Pepe Mujica. No hay que tener el Ejecutivo encerrado a sí mismo, no al odio, no a la confrontación. Mensaje para los de ayer, mensaje para los de hoy, mensaje para los que vienen. Don Gustavo León Gómez, ¿qué valoraciones tiene usted de este líder latinoamericano que prácticamente se ha despedido de los suyos, se ha despedido de los latinoamericanos, se ha despedido
despedido de la gente que lo admira diciendo, ya muy pronto voy a partir de donde no se vuelve, de donde no se retorna. Abogado. Muchas gracias, don Renato. Realmente impactante el mensaje, pero no nos asombra porque ya nos tiene acostumbrados el presidente Mujica a este tipo de mensajes que nos hacen reflexionar. Y llamo la atención al hecho de que este es un hombre que proviene y tiene un origen de lucha, de alguna manera, en el buen concepto de la palabra, de una rebeldía que se ha manifestado a través de su vida, de sufrimiento, por supuesto 14 años en una cárcel por razones de lucha política, y que al final encontró el punto de encuentro entre ese sufrimiento y el objetivo mayor que puede ser el bienestar colectivo. Es un socialista, sin embargo, es un demócrata. Con lo cual nos damos cuenta, primero, que lo importante es que nuestros líderes sean demócratas, independientemente de que sean liberales o de que sean socialistas. Yo voy a retomar la pregunta que usted le hizo a la licenciada sobre dos temas que destaco. El primer tema que destaco en Pepe Mujica es el civismo. Ayer que tuve que cancelar una reunión para venir a su programa, le explicaba a algunos abogados jóvenes que trabajan en nuestra firma por qué cancelaba. Y una de ellas me consultó, me dice, ¿y usted cuándo se va a meter en la política? Me dice. Y yo le dije, mire qué pregunta más interesante, todo el mundo la hace solo porque uno opina. Y el civismo consiste en tener la capacidad de opinar y la capacidad de entender y valorar la actuación de nuestras autoridades y poder decir cuándo estamos de acuerdo y cuándo no. Cuando nos enseñaban educación cívica en la secundaria, uno se preguntaba por qué estamos viendo la Constitución de la República si no todos vamos a ser abogados. ¿Por qué nos están hablando de estos temas que no nos interesan? Pues era precisamente para poder valorar lo que nuestras autoridades hacen viviendo en una democracia. En particular, por ejemplo, para poner un ejemplo concreto, ¿cómo valora la ciudadanía lo que está ocurriendo en el Congreso Nacional de la República? Que cuando uno lo ve, únicamente le dan ganas de llorar, realmente. Es un desastre el Congreso Nacional de la República. Es el civismo que manifiesta Pepe Mujica al entender por encima del común denominador en qué consiste un gobierno democrático, en qué consiste una república, cuáles son los objetivos que perseguimos como ciudadanos cuando nos unimos en un territorio, nombramos una autoridad y le delegamos poder para que tome decisiones. Él lo entiende muy bien y describe cuáles son los objetivos que él cree que tenemos que buscar en el contexto actual. Y esa es una herramienta muy poderosa, porque en la medida en que la población se muestra formada en civismo, le puede exigir al político. El político, con respeto a los políticos, baila al son de lo que la población quiere. Pero si la población no tiene capacidad de exigir, porque no entiende dónde está la conexión entre el desastre que estamos viendo en el Congreso y la falta, por ejemplo, de insumos agrícolas con los cuales producen para alimentarse, y la falta de empleo en el país, y la falta de justicia en el país, todo eso está conectado y es un efecto del desorden que tenemos ahora ya casi que en todos lados. Las cosas no funcionan como deberían funcionar. Entonces, el primer tema es el civismo, es un hombre formado en civismo. Y segundo, es un gran líder, es un verdadero líder, porque pregona con el ejemplo. Mire el contraste entre las prioridades de Pepe Mujica y las prioridades de nuestros políticos. Es claro el contraste. ¿Qué es lo primero que buscan nuestros líderes políticos cuando llegan al poder? Exigir
beneficios materiales. Esa es su prioridad en la escala de valores. Para ellos lo primero es el beneficio material y cambia su vida en función de del materialismo, pero no cambia su vida en función de valores. Entonces, Pepe Mujica se sostiene en una posición en la que los valores morales tienen un valor superior a cualquier otra situación que les rodea y vive quizás en algunos casos incluso en extrema austeridad, ¿verdad? Pero bueno, él se siente cómodo con eso y lanza un ejemplo tremendo para las personas, para los jóvenes, para entender qué es lo que realmente importa. Entonces, teniendo esas dos facetas, Pepe Mujica se convierte en lo que se convirtió Gandhi, en lo que se convirtió Mandela, en lo que se convirtió Martin Luther King, todos ellos en algún momento encarcelados, todos ellos habiendo superado ese materialismo inmediato, ¿verdad?, de la riqueza puramente económica, pero con objetivos y valores claros. En particular, en todos los casos que mencioné, construyendo puentes de comunicación, haciendo a un lado el odio. Y estamos hablando de gente que tiene por qué odiar, porque haber estado, en el caso de Pepe Mujica, 14 años preso, en el caso de Mandela, 28 años preso, en el caso de Gandhi, en una guerra interna en la India que logró resolver a través de ese perdón, a través de esa visión que superó lo personal y puso lo colectivo por encima de todos. Nos hace falta mucho. No hay diálogo en el país, no hay conversación. Y si no hay conversación, no va a haber reconciliación. Escuchamos la opinión ahora del rector de la UTH, Javier Mejía, directamente desde San Pedro Sula, sobre este liderazgo latinoamericano que nos ha conmovido por su anuncio, pero que además con ese pensamiento nos ha hecho reflexionar. Buenos días de nuevo. Realmente Mujica en su mensaje deja muchas cosas importantes en las cuales podemos reflexionar. Desde mi punto de vista, el mensaje inicial en el cual hace alusión al liderazgo y trata de mostrarnos cómo deben ser los líderes, porque él menciona de que el líder no es un líder eterno. El líder es aquel que prepara a otros para que lo sustituyan. Cuando nosotros comparamos ese liderazgo con el liderazgo de algunos políticos hondureños, vemos a políticos hondureños que tratan de perpetuarse a sí mismos dentro del liderazgo o perpetuarse por medio de familiares en el liderazgo. Mujica, en lugar de eso, dice: hemos preparado a otros líderes. Hoy no habrá un par de brazos, los brazos de Mujica. Hoy habrá miles de brazos, y hace una fuerte alusión a los brazos jóvenes que los sustituirán. Cuando vemos ese enfoque de liderazgo de Mujica, sabemos de que realmente nosotros como líderes tenemos una gran tarea. La tarea de lograr de que alrededor nuestro haya otras personas que verdaderamente puedan sustituirnos inmediatamente. Mi jefe escribió hace muchos años en una pared de mármol que hay frente a la universidad un mensaje que siempre me llamó la atención desde el primer día que llegué a esta universidad. Él escribió: no te rodees de imbéciles. Cuando alguna vez le pregunté: ¿por qué usted hace esto, don Roger? ¿Por qué dice esto? Por una razón sencilla, Javier, me dijo: porque creo de que el verdadero líder debe rodearse de personas más inteligentes que él mismo. Y estas personas más inteligentes deben realmente llevar a cabo el trabajo que debe ser hecho. Hoy nosotros debemos pensar en Honduras de esa manera. Debemos rodearnos de personas inteligentes, no rodearnos de aquellos que van a servirnos simplemente, de aquellos que harán nuestros fines serviles. No,
debemos pensar en personas que realmente puedan ser líderes mejores que nosotros. Mujica lo menciona en su discurso de despedida y dice que los que vendrán serán simplemente mejores que él. Posiblemente nosotros pensemos que no será así, pero él los anima, los fortalece y dice, ustedes están en buenas manos porque los nuevos líderes son los mejores. Y ese énfasis en el liderazgo es clave dentro del discurso de Mujica y dentro de la vida de Mujica, porque a pesar de pasar los 14 años preso, el movimiento que él lideraba continuó, porque los hilos continuaron tejiéndose alrededor de una gran cantidad de personas que podían echar adelante lo que él había pensado de antemano. Creo que debemos ver a Mujica como eso, como el líder que prepara líderes para beneficio de su nación. Me van a disculpar. Me gustaría personalizar, pero hay momentos en la historia que uno tiene que rasparse y arriesgarse. Estoy leyendo uno de los tantos pensamientos de Mujica, como este. El poder no cambia a las personas, solo revela quiénes verdaderamente son. ¿Saben de quién me acordé? Del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. Cometo un error porque estoy personalizando y el programa no es para personalizar, sino para generar reflexión en todos. Pero como les dije, estamos llegando a un momento de la historia en que debemos arriesgarnos y lo hacemos con un espíritu constructivo. Nadie de nosotros es santo, todos tenemos debilidades. Y eso de señalar y juzgar a mí nunca me ha gustado, pero de por medio está el Estado, está la democracia, está la convivencia, está el desarrollo y sobre todo la convivencia y la buena convivencia que no la tenemos. Tenemos un compromiso de crear un Estado de Derecho, de fortalecer el Estado de Derecho, de fortalecer la institucionalidad y siento que vamos para atrás. Una actitud regresiva en lo individual y como Estado que a mí me preocupa. Que la Honduras que amamos se hunda más. Por eso es que me atrevo a asociar este pensamiento de Pepe Mujica. El poder no cambia a las personas, solo revela quiénes verdaderamente son. Estoy juzgando, estoy personalizando, posiblemente, pero asumo las consecuencias. Luis, te conocimos de una manera en la oposición y pareciera que hoy, como dice Mujica, te has desnudado de quién eras. Necesitamos un Congreso que construya, que consensúe, que dialogue. Y el mensaje va para todos ellos, para los 128. Comenzando por la cabeza. Comenzando por la cabeza. Ya usted hablaba del desastre en que se ha convertido ese poder del Estado. Sí, primero quisiera decir que el Congreso es un cuerpo colegiado, es decir, está conformado por 128 diputados. Todos tienen igual responsabilidad. Lo que pasa es que al estar en una posición de liderazgo, se tiene que tener el deseo primero, el deseo, la conciencia de la necesidad de tener que construir el diálogo. Este tema de los conflictos es un tema que ocurre en diferentes ámbitos. ¿Por qué la gente se deja de hablar? ¿Por qué una pareja, por ejemplo, se deja de hablar? ¿Por qué los socios de una empresa se dejan de hablar? ¿Por qué se dejan de hablar los diputados? ¿Por qué deja de haber falta de comunicación? Muchas veces esto tiene su origen en que no conocen cómo resolver el problema de la falta de comunicación, pero tiene que haber deseo y tiene que haber conciencia del objetivo mayor que todos están persiguiendo, por el cual se debe estar dispuesto a sacrificar el interés personal o las rencillas personales. Es decir, poner a un lado, no importa que esta persona
no me caiga bien, no importa que esta persona me esté queriendo hacer daño, no importa que esta persona tenga intereses políticos opuestos a los míos. Mi objetivo es cómo sacamos a Honduras adelante y en función de eso yo sacrifico mi interés personal y me siento a entablar un diálogo y aparto esas controversias superficiales que tienen que ver con gritos, con insultos, hasta incluso con acciones de ataques de violencia física, ¿verdad? Ayer vi a alguien que le lanzó una botella al presidente del Congreso Nacional. Hago un paréntesis. Me parece que cualquier padre de familia que está con sus hijos viendo las noticias, que son estudiantes, en este momento vale la pena que apaguen el televisor o manden a sus hijos a otro lado, pero no les enseñen que ese es un comportamiento, porque les están mandando un gran problema a los maestros en las escuelas, porque no hay autoridad, no hay lugar en donde exista suficiente respeto, un Congreso Nacional, una iglesia, una escuela, lugares en donde toda la ciudadanía debe saber que se debe comportar de otra manera. Pero volviendo, licenciado, a la necesidad de alguien que guíe una conversación. Es decir, esto ocurre en la conciliación. En la conciliación se establecen reglas, se sientan dos partes opuestas que se odian en algunos casos, pero se les explica cuál es su objetivo, que la empresa continúe. ¿Cuál es su objetivo? Que la empresa continúe. Bueno, entonces todos esos conflictos que han tenido los vamos a hacer a un lado y vamos a enfocarnos en el problema, en el verdadero problema. El verdadero problema es cómo resolvemos la situación de subdesarrollo del país, cómo trabajamos para que eso ocurra. Eso no está pasando. Ahora, la pregunta es, ¿no está pasando porque no existe esta capacidad de comunicación o no está pasando porque hay otros objetivos? Porque cada grupo tiene objetivos diferentes, porque lo que están buscando es cómo me voy a proteger para los próximos 4 años, cómo voy a intercambiar un favor por otro para que yo no sea el próximo acusado. Si ese es el enfoque, entonces el pueblo hondureño está olvidado. Los problemas del pueblo hondureño son los menos importantes. Ahí no se está atendiendo educación, ahí no se está atendiendo salud, ahí no se está atendiendo la producción, no se están atendiendo las exportaciones, no se está atendiendo el empleo, se están atendiendo los problemas personales. Sí, porque yo tengo un problema personal, entonces ¿cómo hago para generarme un balance de poder que me permita negociar mi situación personal? Y en eso es lo que están. Y ese es el motivo por el cual no hay diálogo. Este es el botellazo del que habla usted, que ocurrió ayer en el Congreso Nacional de la República. Presentamos las imágenes como un recordatorio de lo que se ha convertido el Congreso Nacional. Ya lo verán. ¿Todavía no han lanzado la botella o ya la lanzaron? Ya. Ah, ya la lanzaron, no la miré. 2 veces ahí la han puesto. Ahí está la botella, ahí está la botella. Eso ya es... Bueno, mire, tenemos que ir a una pausa comercial. Yo los pensamientos de este hombre que vieron en pantalla, se la apliquemos a nuestra élite política. Volvemos. Gracias por escribir a través de nuestro WhatsApp. Escribe un televidente, no van a rescatar nada porque existe el odio en los corazones, la confrontación será del día a día. Más mensajes, don Renato, respecto a su pregunta el día de hoy, honesta y objetivamente. Estos políticos nuestros, dada su mediocridad, definitivamente no podemos establecer comparaciones porque carecen de los valores ciudadanos y políticos que posee Pepe Mujica. Son muy pocos en el mundo los hombres de semejante estatura. Lo lastimoso es que ni siquiera han sido capaces de imitar a esos excelentes patriotas como Mujica y AMLO. Escribe este televidente su opinión. Solo en Honduras creen que estos políticos de cuarta van a aprender algo de José Mujica o Nayib Bukele o cualquier líder bueno. Aquí todos solo vienen a robar, sean libre, liberal o nacional, no lo nieguen. Más opiniones. Con todo respeto, somos de culturas completamente diferentes. El señor Mujica es adulto, sabio, de buen origen y coherente, pero los políticos de acá no tienen suficiente formación académica y parece que no tienen valores arraigados, solo están enfocados
en hacerse ricos, opina este televidente. Buen día, don Renato. Ese mensaje de Mujica debería de transmitirse a las escuelas, colegios y universidades. Sinceramente, nos hace pensar mucho. Qué triste cuando los irrelevantes llegan al poder, el pueblo sufre y el país se hunde. Escriben más mensajes: el verdadero amor al país, honradez y deseo de sacar adelante al país antes que sus intereses. Renato, buen día. Lo que dice el abogado es correcto. Nuestros congresistas solo piensan en ellos y todos son iguales, están en la misma charca, escribe este televidente. Realmente que la clase política hondureña debe aprender varias lecciones clave. Concordancia entre lo que se habla y lo que se hace. Gobiernos austeros que prioricen las clases populares del país. Compromiso desinteresado entre la democracia y los derechos humanos. Que son hermanos, humildad y que son peregrinos en esta tierra. Desarrollar una visión sostenible a largo plazo que piense en la renovación generacional. Desarrollar un liderazgo ético, honrado y honesto. Puntitos en esta misma sección para luego ir a una pausa porque nos estamos atrasando con ellas y luego va a profundizar la doctora Claudia Flores sobre ese mensaje último de Mujica, que si no le damos un giro a la educación, si no establecemos políticas públicas para transformar la educación con dosis de innovación, porque la puede tener Unitec, pero a Unitec no llega a la mayoría de hondureños, llega a un segmento de la población que trabaja, que se esfuerza y que paga lo que vale Unitec, porque es una universidad privada, igual con la UTH. Pero ¿y la educación pública? ¿Le estamos dando esa dosis de innovación? ¿Qué está diciendo Mujica? Que si no establecemos una verdadera educación, las generaciones que nos vienen son un atajo de irrelevantes y que los irrelevantes no sirven ni para ser explotados. Lo que quiere rescatar él, que prioricemos la educación, acaban provocando daños a la corta o a la larga, mire, y eso nos me va a profundizar y voy a escuchar también las valoraciones tanto de don Gustavo León Gómez como de don Javier Mejía. Si no reorientamos nuestra educación, si no le damos una dosis de innovación a nuestra educación, si no revolucionamos nuestra educación, pero revolucionar nuestra educación no es andarle diciendo a los niños y a los jóvenes de Honduras y a los soldados de Honduras que Francisco Morazán era como el Che Guevara. Y no quiero ideologizar el programa, pero es que me he dado cuenta que ese es el discurso que le están metiendo a los soldados de Honduras, es el discurso que le están metiendo a los niños y jóvenes en la cátedra morazánica, que Francisco Morazán era como el Che Guevara. Necesitamos una educación de tal forma que las futuras generaciones no se vuelvan irrelevantes y que ni siquiera sirvan para ser explotados. Sobre eso va a profundizar la doctora Flores. Vamos con la educación que es una de las áreas que más nos debe preocupar a los hondureños. Lo peor que nos puede pasar, si es que ya nos está pasando, es estar multiplicando una generación de irrelevantes que desde la perspectiva política e ideológica, doctrinaria y filosófica de Pepe Mujica no sirven ni para ser explotados. Usted tiene mucha reflexión como decana de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de Unitec sobre nuestro sistema educativo, indistintamente de que trabaje en la principal o una de las principales universidades privadas del país. ¿Cuál es el futuro de nuestra educación? ¿Están al tanto, contrastan con nuestra educación pública desde el nivel primario, secundario? Y qué bueno entonces, a la luz del pensamiento de este liderazgo latinoamericano, escuchar sus reflexiones. Muchas gracias, licenciado Álvarez. Miren, Honduras enfrenta un reto sumamente grande en lo que son temas de educación superior. O sea, de los datos, si podemos mencionar, solamente el 17% de la población entre las edades de 19 a 23 años pueden acceder a una educación superior. Y de ese 17% no egresa o no se gradúa de la universidad. Entonces ese es el primer reto que nosotros enfrentamos. Y también es muy importante esa población entre esos 19 y 23 años que no estudia y no trabaja.
sea, tenemos más de 1 millón de jóvenes, de acuerdo a las últimas encuestas, de que no tienen acceso a la educación. No es que no estudian porque no quieren, pero no tienen acceso a la educación por diferentes motivos, ¿verdad? Entonces, eso es una de las principales cosas en las que nosotros debemos de reformar. ¿Cuál es nuestro rol como instituciones de educación superior? Estar al día en las necesidades de ese mercado laboral, como usted mencionaba. El Foro Económico Mundial anualmente hace una encuesta con empleadores y dice qué es lo que el mercado laboral está buscando en la juventud. Y es una combinación de cosas. Y nosotros diríamos, seguramente está buscando temas de tecnología, está buscando temas de innovación. Claro, esos están en los primeros 3. Pero también están buscando temas de liderazgo. También están buscando temas de inteligencia emocional, de comunicación, de escucha activa. Y todas son esas lo que nosotros como educación superior debemos de ofrecerles a nuestros jóvenes. Pepe Mujica en su mensaje mencionaba algo muy importante, que es lo de la formación terciaria. Eso significa que la educación ahora debe de verse desde un punto de vista integral. No solo esas competencias duras que yo le tengo que enseñar, cómo usar una computadora, cómo usar un programa como Python, como Excel, como SPSS, no, porque el mercado laboral ahora demanda otras habilidades y competencias. Entonces un abogado debe de formarse ahora, por ejemplo, en finanzas. Un abogado ahora debe de formarse, por ejemplo, en herramientas tecnológicas, aprender a utilizar inteligencia artificial, que eso es algo que si no aprendemos o si no le enseñamos a nuestros jóvenes a utilizarles, no es que las máquinas los van a venir a suplantar, es que van a ser suplantados por las personas que aprendieron a utilizar eso. El emprendimiento y la innovación es algo en lo que todos, no solo la educación formal, todos debemos educarnos. Y eso es algo que yo, que estoy en el medio de instituciones de educación superior, sé que todas las universidades lo estamos haciendo. En el caso propio, en el caso de UNITEC, nosotros desde nuestra fundación, los fundadores pensaron más allá y dijeron el emprendimiento, la innovación y la tecnología deben ser pilares fundamentales de lo que nosotros le vamos a enseñar a estos jóvenes, pero acompañada de principios y de valores. Eso tiene que ir de la mano, porque si no, entonces, ¿qué clase de líderes estamos formando? Y el compromiso social. Imagínense todo lo que tiene que ser de integrar la educación: tecnología, innovación, internacionalidad, emprendimiento, compromiso social y vinculación con la sociedad. Eso es a lo que aspiramos, esa es nuestra misión y visión en UNITEC, y eso es lo que nosotros queremos transmitir a nuestros jóvenes. Ahora, como país, nosotros debemos aspirar a tener una población educada, porque eso nos va a llevar a la sostenibilidad del país. Eso nos va a llevar a solucionar los problemas que nosotros tenemos. Pero si queremos seguir teniendo una población que no esté educada, vamos a seguir teniendo los mismos conflictos que hasta ahora estamos viviendo y que cada vez van subiendo más de nivel. Entonces, si usted me preguntara qué siento yo como educadora a nivel de educación superior que debemos trabajar a nivel de educación básica, competencias como matemáticas, competencias como la lectura. ¿Eso se ha perdido? Eso se ha perdido por completo. ¿Qué lleva a eso? Al pensamiento crítico, al análisis, a lo que quizás no quiere que esta población llegue, porque si tenemos una población joven, pensante, significa que van a tener, como decía Pepe Mujica, los políticos, que subir el nivel. Porque sí vamos a analizar qué es lo que queremos, cómo lo queremos, y sí vamos a exigir nuestros derechos. ¿Qué debemos retomar? Como lo mencionaba el abogado al inicio de su intervención, la clase de moral y cívica, a donde nos enseñaban cómo ser ciudadano de un país, a donde nos inculcaban el sentimiento patriótico que debemos de tener, y que solo lo vemos muchas veces manifestados cuando hay un partido de la selección o cuando vamos a unas elecciones. No, es cuidar los recursos naturales, es cuidar el medio ambiente, es exigir una educación de calidad para nuestros hijos y para todas las generaciones. Eso es la moral y la cívica. Aprender a ser ciudadanos de un país. Y eso es lo que todos tenemos que trabajar
a lo largo de nuestras vidas. Lo del diálogo, la academia es una herramienta poderosísima para lograr esos consensos, para lograr el diálogo. Necesitamos que nos escuchen, necesitamos que nos den más espacios. Y esos jóvenes se están formando para brindar soluciones al país. Como mencionaba el rector Mejía, líderes. Eso estamos formando nosotros en las instituciones. Pero si tenemos una educación básica débil, esa es la educación que nosotros en las instituciones de educación superior tratamos de mejorar, pero tratamos de formar profesionales que desarrollen esas habilidades y esas competencias necesarias para poder ponerlos al servicio del país. Claro, esas competencias deben venir desde la primaria, porque Claro. no todos van a tener la oportunidad de llegar a la educación superior. No todos, pero les podemos enseñar de robótica desde que están chiquitos. Correcto. Esos principios deben estar intrínsecos en la gente, aunque no llegue a la educación superior. Y a la educación pública nuestra le falta mucho, muchísimo. El docente tiene una gran responsabilidad. Es que me recuerdo cuando una persona que yo quise mucho y que aún muerta quiero mucho, decía en los 70, estudian magisterio, van a encontrar trabajo seguro, no van a pagar impuestos. Y miren lo que dice Pepe, no solo hay que ser maestro, dice, para tener el trabajo asegurado. Debe haber vocación. El compromiso. Porque un buen maestro es un recuerdo imborrable, pero un pésimo maestro también lo es. Y eso es cierto. Pero doctor Javier Mejía, me preocupa que no estemos haciendo lo suficiente y trabajando en el sector educativo para evitar tener, ¿cómo le llamaba Pepe? Una generación de irrelevantes. Y me dolió más cuando dijo, pero es un dolor constructivo y reflexivo, que los irrelevantes no sirven ni para ser explotados. Fuera de lo que ustedes intentan hacer con dosis de innovación dentro de la educación superior en sus respectivas universidades, no pensemos en eso, porque en cuanto a universidad y a educación superior, ustedes saben que llega la mínima parte de hondureños. No, pensemos el que se queda sin universidad y sin educación superior, que son la mayoría, ¿Qué siente en su cerebro? ¿Qué siente aquí adentro cuando ve el panorama educativo nacional fuera de sus universidades? Y se imagina que pudiese concretarse o materializarse ese pronóstico que nos hace Pepe Mujica, que cuando no hay innovación ni se establece una política pública para revolucionar la educación, lo que estamos formando es una generación de irrelevantes. ¿Pudiese estar sucediendo eso en Honduras, doctor Javier Mejía? Renato, es más preocupante para mí porque cuando Mujica se refiere a estudiar la universidad, la educación terciaria, está hablando de Uruguay. Y Uruguay nos lleva una ventaja tremenda a los hondureños. Sí. Sí, sencillamente, Uruguay creció en los últimos años un 50% en la cantidad de estudiantes que están en el sistema universitario. Nosotros, con tristeza debemos decir, de que mantuvimos más o menos la misma cantidad de estudiantes durante unos 15 años. Vino la pandemia, nos golpeó tan fuerte de que en lugar de mantenernos o crecer, mantenernos hubiera sido lo mínimo, crecer lo ideal, decrecimos y se nos vino abajo la matrícula de todo el sistema, aproximadamente un 10 a un 12%, la matrícula del total del sistema de educación superior en Honduras. Esto es preocupante. Y cuando usted ha escuchado una preocupación de nuestros gobernantes sobre esto, Mujica entonces expresa su preocupación sobre un Uruguay
que está altamente desarrollado, que tiene una enorme cantidad de estudiantes, que aproximadamente está cubriendo entre el 50 y el 60% del total de la matrícula que debería tener, contra nosotros que, como lo decía Claudia hace algún momento, solo el 17% tenemos dentro de las aulas. Eso significa que 1 de cada 5 hondureños están en las aulas universitarias, hay 4 que no están. Y esto realmente duele, realmente es preocupante. Significa que de los 50, 60 mil jóvenes que se van a graduar este año en secundaria, 40 mil no van a entrar a la universidad. 10 mil aproximadamente entrarán a la universidad. Son números duros, realmente difíciles de entender, y necesitamos lograr que crezca el sistema. Mujica utilizó 3 palabras en su discurso. Él dijo: debemos instruir, preparar, formar las nuevas generaciones. Y para eso, dijo él, debemos prepararnos hoy para que continúe creciendo el número de estudiantes universitarios. Hay esfuerzos loables, definitivamente. UNITEC, UTH, hacemos esfuerzos por tratar de llevar la educación a todos los lugares del país. Estamos tratando de estar donde no hay educación, pero se necesita más que eso. Y esto no es una competencia, porque hay tantísimo estudiante que podría estudiar que en todas las universidades hondureñas no habría suficiente espacio para lograr tenerlos. Tendríamos que ampliar nuestra capacidad instalada. La Universidad Nacional Autónoma no podría tener a todos estos estudiantes en este momento porque su capacidad instalada no da para eso. Y eso nos dice de que nuestra inversión debe duplicarse, triplicarse para lograr tener mayor cantidad de estudiantes. Y no estamos hablando en este momento de llegar a los números uruguayos. Estamos hablando de por lo menos volver a tomar la ruta de crecimiento que perdimos en medio de la pandemia. Esto duele porque nuestros jóvenes están quedando sin educación terciaria, y al quedar sin educación terciaria simplemente estamos preparando irrelevantes que no sirven ni para que los exploten, tal como lo dijo Mujica. Hoy nosotros debemos pensar en eso y debemos pensar seriamente. Nuestras autoridades deben enfocarse en tratar de resolver estos problemas en el Congreso Nacional. Todos los días vemos temas políticos en el Congreso Nacional, cuando los temas de educación, que son claves, no están siendo tocados. Los temas de inversión en educación, que son fundamentales para nuestro país, no están siendo tocados. Pienso que nuestros políticos deberían reflexionar en cuanto a esto, deberían pensar que realmente, si ellos no están tratando de tomar decisiones de país, un golpe de timón en la educación hondureña en general para que miles y miles de hondureños vengan a estudiar su universidad, Honduras no continuará siendo igual. Honduras continuará siendo peor, porque realmente es lo único que puede salvar a nuestro país. Sí, y yo quiero ponderar algo aquí, que ni en los países más desarrollados, ni en Noruega, etcétera, etcétera, todo el mundo va a la universidad, pero son países que ofrecen opciones. Alemania es uno de ellos. El examen previo para ver las competencias del alumno y realmente si merece ir o no a la universidad, pero si no reúne los requisitos, si en los exámenes no tiene el porcentaje para ir a la universidad, le ofrece opciones de formación técnica espectaculares, buenos albañiles, buenos panaderos, oficios donde la gente realmente alcanza niveles de vida superiores a los que puede tener un panadero, un obrero con oficio técnico en nuestro país. Pregúntese el Infop si nos está dando esa clase de técnicos, si el Estado facilita una renovación en Infop para que el que no vaya a la universidad tenga competencias donde le genere riqueza al país y mejore su nivel de vida. Mire, sí, qué situación la que atravesamos. Yo quiero un poco empezar por construir una explicación de cómo se generan, en mi opinión,
este tipo de cambios en los países. Y volviendo al tema de qué es lo que debería estar haciendo un diputado en el Congreso Nacional de la República, con su pensamiento, y hago un paréntesis, no construyendo puentes, no reparando una escuela, separando las funciones que el Estado tiene. Y le voy a poner un ejemplo muy claro de cómo se origina en una legislación un cambio de país en función de lo que usted está aspirando. Cuando se aprobó la ley de propiedad, se hizo un estudio para poder planificar todo lo que tiene que ver con los bienes, los activos que tiene nuestro país, el territorio. Pero además, los bienes intangibles, que son tan importantes, las ideas, las invenciones. ¿Por qué el diputado debe comenzar por construir esta base legal? Porque al tener esa base legal, al existir certidumbre en cuanto a la propiedad, llámese un bien inmueble, llámese una idea, llámese una canción, llámese un libro, llámese un desarrollo tecnológico, al tener certeza sobre la propiedad de estos bienes, se incentiva la creatividad y el interés de los jóvenes por entrar en estos campos de acción, porque saben que si por alguna razón hay un genio, que hay miles en Honduras, miles de genios que están rondando por ahí y que lamentablemente acaban, aunque son potenciales científicos, gente que podría abrir espacios en medicina, en temas químicos, en desarrollo de genética agrícola. Acaban miserables, entonces, acaban miserables. Voy a decir algo que les va a causar gracia, acaban siendo abogados. Hace algunos meses me invitaron a participar en una graduación en el Colegio de Abogados, por lo cual agradecí mucho, ¿verdad?, el reconocimiento, y pregunté cuántos abogados tenemos ya a esta altura. Yo soy el colegiado 4.699 en los años 90, en el 94. Me dicen 36.000 abogados. ¿Qué incentivo existe en Honduras para que la gente se haga abogado? Ir a trabajar al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Defensoría, o terminar siendo diputado porque es abogado. Honduras no necesita más abogados. Honduras funcionaría perfectamente bien con una tercera parte y serían muchos. Le aseguro que en Uruguay la cantidad de abogados, bueno, son 3 millones de habitantes, ¿verdad? Proporcionalmente es infinitamente menor. Es necesario tener abogados, pero necesitamos incentivar otras áreas. ¿Por qué no se incentivan? Porque la gente dice, bueno, ¿yo para qué me voy a sentar a inventar un robot si cuando lo patente o una fórmula, ¿por qué me voy a...? Y tengo vocación para eso, porque los muchachos tienen vocación musical, tienen vocación científica, tecnológica, pero el país no ofrece las garantías ni tampoco las alternativas de formación para que se desarrollen en esos campos. Entonces, todo por su orden. Y volvemos al tema de cada quien haciendo su trabajo. El Poder Judicial garantizando que no se vulneren los derechos del que tuvo una idea. El Poder Legislativo generando la legislación y la reglamentación necesaria para que estas cosas se hagan en orden y los derechos se respeten. Y el Poder Ejecutivo, pues haciendo también su tarea, construyendo desde la base, en la educación primaria y secundaria, los fundamentos de la ciencia, de la matemática, de la física, de la biología, para que esos jóvenes reconozcan esa vocación y ese talento y entonces se dirijan hacia otras áreas. Pero tenemos que ordenar las cosas, ¿verdad? Eso no está ocurriendo y por lo tanto lo que estamos generando es más de lo mismo y eso se refleja entonces en los resultados que tenemos, don Renato. Bueno, Pepe Mujica, preocupado por la educación de Uruguay cuando sabemos que ellos, en comparación con nosotros, han hecho mejor las cosas en materia de educación. Es uno de los pueblos admirables
de América Latina, Uruguay, en el Concierto Mundial de Naciones. Si Pepe está preocupado porque le hace falta a la educación de Argentina cierta dosis de integralidad terciaria, innovación, que ya la tienen, ¿cómo no deberíamos estar más preocupados nosotros que casi no tenemos eso? Y no nos preocupa, porque el país anda enrumbado y debatiendo otras cosas, porque el país está peleado, confrontado, porque el país, su élite política gobernante está pensando en un golpe de Estado ficticio, mentiroso. Y la oposición con sus debilidades, los egos de un presidente del Congreso Nacional que no sé hacia dónde lleva ese poder del Estado, la falta de independencia de nuestros órganos de investigación, de nuestro poder judicial. Hay que ponerle un alto a esto, hay que ponerle un alto a esto. Yo creo que no es malo lo que hemos hecho esta mañana de reflexionar a la luz de un hombre que vivió en la cárcel, que tiene su propia concepción del mundo, que es ateo. ¿Saben que Pepe Mujica es ateo? Es ateo. No sé si en estos últimos días, en esa reflexión profunda del alma, el hombre cree en un ser superior, pero es ateo, pero indistintamente de eso. Porque aquí a Pepe no lo estamos condenando por si es comunista, si es socialista. Son sus ideas, es su visión del mundo. Él critica el consumismo desproporcionado del mundo. No, lo que estamos tomando de él son sus reflexiones de un viejo con canas que admite que está a punto de morir, pero que se hace una autocrítica. Y en esa autocrítica le están saliendo pensamientos reflexivos de tal manera que están impactando a la humanidad. Yo soy uno de los que me siento impactados por el pensamiento de Pepe Mujica. Al ver y contrastar el pensamiento de él, su sabiduría, producto de la experiencia, de los golpes, de las canas, con los comportamientos de nuestros políticos, con el comportamiento de nuestra sociedad. Yo estoy viendo, don Renato, y hay que darle también un giro positivo en ese sentido, cómo reacciona la autoridad ante el llamado de la ciudadanía, ante el reclamo de la ciudadanía. Es evidente, por ejemplo, en las últimas actuaciones del Poder Judicial, cómo los magistrados en algún momento salen y se sienten vulnerados cuando se les habla de que no hay independencia judicial. Y esa es una buena reflexión. Es decir, no, ¿por qué están pensando que yo no tengo independencia? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Cómo lo corregimos? ¿Cómo empezamos a manejar? Ayer escuché a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia diciendo no nos vamos a sentir intimidados por lo que diga el fiscal. La verdad es que es bastante extremo que eso se diga en un país, ¿verdad? Pero en efecto es una manifestación interesante de no vamos a permitir que una parte en un proceso penal nos obligue a hacer algo o nos intimide. Igual debe ocurrir en el Congreso Nacional de la República. Los líderes de las bancadas tienen que sentarse hoy en la mañana con sus diputados y decirles, señores, esto en función del interés del país ya no puede continuar así. No podemos seguir presentándonos al Congreso Nacional a levantar fotografías, a subirnos sobre las sillas, a gritar, a tirarnos botellas. Tenemos que cambiar esto. Me voy a sentar con el líder de la otra bancada o de las otras bancadas y vamos a acordar, como dijo el presidente Mujica, 4 o 5 temas sobre los cuales vamos a tener que llegar a acuerdos. Como dicen en el Congreso de Estados Unidos, nos vamos a encontrar en la mitad del pasillo, ¿verdad? Vamos a encontrar temas sobre los cuales no va a haber controversia y va a haber unidad. Y empezar a tener esas conversaciones. Y si no tienen capacidad para tener esas conversaciones, busquen personas que moderen esas conversaciones. Antes habían personas en el Congreso que tenían capacidad para buscar puntos de encuentro, conciliación. Todo eso se hace con metodología, con técnicas, con respeto, con orden. Desde cuando uno habla, el otro escucha. Pero tiene que empezar a ver esa interacción. Deberían de comenzar hoy y deberíamos la ciudadanía poder ver mañana ya una diferencia. Y si quieren discutir una ley de justicia tributaria,
queremos escuchar los debates, queremos escuchar por qué unos piensan que sí y otros que no, y que nos expliquen científicamente, con datos, con números, pero no en base a una confrontación hasta física, ¿verdad? Bueno, pues exigimos que de los dichos públicos haya coherencia con la práctica, con las decisiones que se toman a nivel del Poder Judicial, de todos los poderes. Y hay muchas veces que hay un discurso público que no es coherente cuando se tiene que fallar. Bien, vamos a ir a la pausa comercial y este hombre nos da para que reflexionemos sobre todo. Ven en pantalla, es tiempo de gastar parte de nuestro tiempo con los hijos. Reinaldo Escobar escribe a través de X: un verdadero político, pensador y estadista, un verdadero derroche de humildad, integridad y simpleza, enseñando al mundo lo que es la convicción de una ideología política y humana, al servicio de la sociedad por quien luchó y gastó su vida. Matamoros también escribe: el presidente Mujica es un líder mundial de las clases sociales desprestigiadas, desprendido de sus intereses personales por el colectivo. Nuestros políticos no saben qué es eso y no pueden entender este mensaje tan intenso de características democráticas. Ángel Bustillo también comparte: predicar con el ejemplo, aplicar sus pensamientos ideológicos de igualdad de clases en sus vidas, así de simple. Son algunos de los comentarios. Continúa escribiendo a través de nuestras cuentas. Mucho de lo que dice. Y se terminó preguntando si él no se había vuelto capitalista. Saben que yo creo que al final Pepe trató de humanizar al capitalismo, intentó con sus consejos humanizar al capitalismo y también se volvió un crítico de algunas izquierdas que la élite política que nos gobierna en Honduras admira en América Latina. Las cosas hay que decirlas como son. Las cosas hay que decirlas como son. No terminó admirando al capitalismo Pepe Mujica. No. Al ver las realidades en el mundo, terminó aconsejando al capitalismo que se humanice y diciendo cosas como que el de Venezuela es un gobierno autoritario y que se le puede llamar dictador a Nicolás Maduro. Esto para que lo reflexione la izquierda que nos gobierna. El expresidente uruguayo es el primer dirigente que se ha separado del bloque que defiende a la revolución bolivariana. Estos de aquí defienden a la revolución bolivariana. Pero, ¿quién puede negar la izquierda de Pepe Mujica? ¿Quién puede negar que es un hombre de izquierda? Yo no sé si socialista o comunista. ¿Quién lo puede negar? ¿Quién puede desautorizar a Pepe Mujica? Nadie, ningún izquierdista de Honduras. Pues el expresidente uruguayo Pepe Mujica, una de las voces más respetadas en la izquierda latinoamericana, es el primer dirigente que se ha separado del bloque que defiende la revolución bolivariana para criticar la última embestida de Nicolás Maduro contra la oposición y la sociedad civil en Venezuela. El de Venezuela es un gobierno autoritario, se le puede llamar dictador, llámenlo como quieran, subrayó el exmandatario con su habitual estilo y después de dar unas cuantas vueltas históricas. Así está terminando Pepe. Reflexivo, autocrítico y crítico, sin importar si es izquierda o derecha, pero con un pensamiento para que reflexionemos todos. Esto en materia política, ideológica. Pero ya ven cuántas cosas este hombre ya en sus últimos días está reflexionando para servicio de la humanidad. Vengo con los comentarios finales de nuestros panelistas, Claudia Flores, Gustavo León Gómez y Javier Mejía. Magda Flores escribe todo. A pesar de sus convicciones, siempre mantuvo una postura abierta al diálogo, algo esencial en tiempos polarizados. Joel Antonio también escribe: su estilo de vida austero refleja su compromiso real con el bienestar común, no con intereses materiales. Muchas gracias por haber enviado sus mensajes. Muchas gracias a la doctora Claudia Flores, al doctor Gustavo León Gómez, el doctor Javier Mejía por compartir estas reflexiones hoy aquí en Frente a Frente sobre Pepe Mujica. Que estén bien y éxitos en sus labores a los tres. Y a todos ustedes, gracias y buenos días.